7.291, el número que perseguirá siempre a Isabel Díaz Ayuso. Hoy, en la sede del Partido Socialista de Alcalá de Henares, hemos acogido un evento para que se siga ahondando en la verdad de lo que pasó en las residencias durante la pandemia. Fue la tormenta perfecta. La precariedad en la que se estaban gestionando las residencias de la Comunidad de Madrid dieron lugar al desastre de gestión en plena pandemia. No nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando para que se sepa la verdad de lo que ocurrió, de lo que hizo la señora Ayuso, que le robó su derecho a ser atendidos en los hospitales públicos a miles y miles de mayores, para que haya justicia, que pida perdón y depure responsabilidades de una vez, y para que las personas mayores en residencias sean atendidas con la dignidad que ellos y ellas se merecen. Se fue lo más grande de mi vida, mi madre, y pidiendo auxilio y nadie la ayudó. Y sobre todo quiero justicia. Seguiremos luchando, seguiremos denunciando por la verdad, por la dignidad, por ellas y por ellos. Que no se hubieran muerto igual. Si hubieran ido a un hospital, hubieran muerto con cuidados paliativos y con unos cuidados dignos de seres humanos. Marea de Residencias no va a olvidar nunca. Seguiremos pidiendo justicia, seguiremos recordando lo que pasó y seguiremos luchando porque las residencias cambien la gestión. Ayuso ni siquiera se ha dignado a recibir a las familias de los ancianos que murieron en las residencias y que a día de hoy siguen pidiendo justicia. Probablemente nunca sabremos si esas personas hubieran muerto igual, como afirma la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque entre otras cosas se niega a hacer públicas las actas de la Policía Municipal. Pero después de escuchar sus palabras de hoy está claro que hay algo que sigue exactamente igual: fachatez y la falta de humanidad de la señora Ayuso. Bueno, pues en este contexto, familiares de los fallecidos en residencias madrileñas durante la pandemia se han concentrado esta mañana ante la Asamblea de Madrid. Vamos a la redacción de informativos. Ana Pascual, parece que llevaban cartas para la presidencia de la Comunidad. Cuéntanos. Sí, son 29 cartas con las que denuncian el trato discriminatorio que a su juicio empleó la Comunidad de Madrid durante la pandemia, por lo que se conocen como los protocolos de la vergüenza. Es decir, la orden que habría partido de la Comunidad de Madrid para que los ancianos enfermos no fueran trasladados a un hospital. Y cada una de esas cartas recoge la experiencia de algún familiar. Incluyen también el dolor y la rabia que sienten, han explicado los familiares. Con esas cartas se han presentado a las puertas de la Asamblea de Madrid para exigir verdad, justicia y reparación. Es el lema de la asociación que dirige esta iniciativa. La intención era registrar las cartas en el Parlamento Autonómico, pero no ha sido posible porque no iban dirigidas al Congreso, sino a la propia presidenta de la comunidad, a Isabel Díaz Ayuso. Y para que le lleguen esas cartas, dicen que van a presentarlas en la sede del Gobierno autonómico. Y le hacen una petición a Ayuso. Quieren que lea alguna de esas misivas. Con lo cual en el nos hemiciclo. tenemos que ir a la Puerta del Sol, a la sede de la señora Ayuso, para podérselo presentar allí y que tenga a bien leer alguna de las cartas que vamos a dejar. Son 29 en total. Alguna de las cartas que la lea en la Asamblea, igual que se permitió leer esa carta donde nos seguían vejando tanto la persona que lo escribía como el Gobierno Ayuso. Así que lo que pedimos de la presidencia es que se lea como mínimo una carta y que la lea la presidenta, que igual que leyó la carta donde esa persona no se reconocía como víctima de las 7.291, que sea capaz de leer cualquiera de las 29 que están escritas por familiares y por trabajadoras que sí sufrieron y sufrimos la indignación de que no se les atendiera sanitariamente por discriminación, por vivir en residencias y por ser dependientes, tanto cognitivo como físicamente. ¿Qué dicen esas cartas? Pues son los sentimientos y las experiencias de todas las personas que han querido escribirnos. Seguimos recibiendo más, pero teníamos que cortar para poder venir a presentar este primer lote. Son experiencias, las trabajadoras han sufrido muchísimo, personal, laboral y emocionalmente. Y por supuesto, todas las personas que murieron, insisto, por discriminación. Por discriminación. Es increíble que aún nos miren y se sonrían, pero bueno, no importa. Aquí estamos, seguimos luchando. Y voy a hacer un anuncio por si alguno de los medios no lo conocéis.
el próximo jueves día 13 a partir de las 10 de la noche el documental 7291, que está realizado por el director Juanjo Castro, con todas las declaraciones tanto de Reyero como Manuel Rico, como familiares y como trabajadoras más expertos, lo va a emitir en 24 horas y en el canal 24 horas. Así que toda España podrá ver y valorar qué es lo que se hizo durante marzo y abril en esta comunidad. Cuando has dicho que se reían, ¿es porque el portavoz del Partido Popular se ha reído con lo pasado? Sí, ha sonreído, sí. Y bueno, pues nada, si siguen en las mismas, ya es no darles importancia. Yo creo que hay que ignorarles y hay que seguir luchando porque todas las víctimas se lo merecen. También quiero recordar a las 2.500, más de 2.500, que también fallecieron en residencias, pero tuvieron la suerte de tener una atención sanitaria. Para Isabel Díaz Ayuso, los familiares llevando cartas y diciendo lo único que queremos es que lea por lo menos una. A ver, a excepción de la señora que ha dimitido en Castilla y León, yo creo que la inmensa mayoría de los españoles somos conscientes de que lo que se vivió en este país fue tremendo, terrorífico, tomando una serie de decisiones muy crudas, con las administraciones hasta aquí, incapaces en muchas ocasiones de gestionar la situación y, reitero, tomando decisiones en algunos momentos complejísimos, porque había muchos enfermos, había muchas personas en una situación dramática. Esto ocurrió y yo creo que ante esta realidad son importantes también las formas. Si tú respondes diciendo, mira, es que estuvimos en una situación dramática, tomamos decisiones muy difíciles, nos equivocamos en muchas de ellas, pero tú a los familiares de esas víctimas les respondes, bueno, pues escuchándolas, amparándolas, aunque en muchas ocasiones no te vayan a dar la razón, pero yo creo que en política esas formas son muy importantes, ¿no? Lo que no puedes es decir, pues, esto es partidismo, esto tal, no quiero saber nada, ¿no? Oiga, no, yo creo que hay que responder y yo creo que seguramente la presidenta de la Comunidad de Madrid, en los argumentos que le puedan dar a los familiares, seguramente no estarán de acuerdo, pero si tú les recibes, les escuchas, les atiendes, les explicas por qué se hicieron determinadas cosas, por lo menos la Administración le ha dado cierto amparo. No sé si estoy entendiendo. Sí, no, te explico perfectamente. Sí, es que ha habido una absoluta falta de empatía, ¿no?, con las víctimas de las residencias durante la COVID, que efectivamente fue un momento de muchísima complejidad y yo también estoy segura de que todo el mundo hizo lo mejor que pudo para gestionar aquello, pero el problema de este asunto concreto es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha tenido ninguna empatía ni ninguna voluntad de explicar a las víctimas el asunto de los protocolos en las residencias, ni tampoco de referirse a ellas con respeto, ¿no? Porque es que hemos escuchado a la presidenta hablar incluso en alguna sesión de control en la Asamblea. Me vienen ustedes con estas mierdas, ¿no? Dijo hace unos días, ¿no? O sea, quiero decir, es una absoluta falta de humanidad, ¿no?, y de empatía con las víctimas. Las víctimas de las residencias durante la COVID tienen el mismo valor que el resto de víctimas y como tales hay que tratarlas. Pues el asunto no se ha quedado solo a las puertas de la Asamblea de Madrid, también ha llegado a la sesión de control. El PSOE ha pedido explicaciones a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y ella ha contraatacado a su modo. Tiene que explicar los pagos a Quirón, los contratos fraccionados en educación, lo que pasó en las residencias, esa montaña de mierda que cada vez le cerca más. Deje de intentar dar pena y dé la cara, señora Ayuso. Ustedes gobernaron una España donde murieron 130.000 personas. ¿Por qué no se tapan un poco? ¿Por qué no se tapan un poco? Último comentario de este asunto. Maggi Sí, Isabel. en esta sesión de control se ha visto quizás a una Díaz Ayuso algo nerviosa a la hora de contestar, porque aunque utiliza el mismo tono de siempre, sí se la ha visto como más retadora quizás de lo normal y ha dicho, venga, sí, que voy a ir donde sea, al Congreso, cuando quiera, donde usted quiera, pero ahí a la vez tenía un poco de, ha ido mezclando porque ha hablado de otros acuerdos sanitarios de la Comunidad de Madrid, ha mezclado un poco los casos y quizás es porque tenga algo que ver que la Audiencia Provincial al final
a su pareja le amplíe el caso y le vaya a investigar por dos delitos más con el tema de los contratos con Quirón y la Comunidad de Madrid. Y claro, no es una cuestión menor que se le abra esa vía judicial también, y quizás ahí pueda tener algún problema que le pueda salpicar políticamente también a ella, porque no hay que olvidar que los acuerdos son de esa aseguradora, de ese empresariado sanitario con la Comunidad de Madrid. Es verdad que en los momentos de la pandemia todo fue era como una guerra, ¿no? Todo era de extrema gravedad, y es verdad que coincido, Pablo, que era difícil sin duda tomar decisiones y actuar. Pero a mí eso no me sirve en el caso de lo que ocurrió en Madrid con las residencias de ancianos. O sea, aquí hubo un protocolo que no hubo en otras comunidades. O sea, fueron 4 comunidades las que restringieron qué pasaba con los ancianos en las residencias que se enfermaran de COVID. Madrid, Cataluña, Castilla y León y Valencia. Otras comunidades no hicieron eso. Otras comunidades o medicalizaron la residencia o los ancianos se trasladaban y había un triaje médico, como siempre. Y después se decidía si se apostaba por esa persona o no, que era durísimo. Pero había un triaje médico. Aquí no hubo un triaje médico. Aquí se firmó un protocolo que dijo: los ancianos no se derivan a los hospitales. Da igual la gravedad, las patologías previas, la edad, las complicaciones. O sea, a mí me parece que en el origen de esto hay algo muy grave, dentro del horror de la pandemia, pero se tomó una decisión equivocada. Y nadie todavía en la Comunidad de Madrid ni en el gobierno de Ayuso ha dicho por qué, ni ha pedido perdón, ni se ha asumido que se pudieron equivocar. O sea, a mí me parece que esos familiares están llevando a cabo una lucha que no va a acabar, porque si tú sientes que a tu padre o a tu madre lo han condenado, eso no va a acabar, y no es ni cuestión de empatía, que también es que ahí hay un origen de algo que se hizo mal, un protocolo que no se debió hacer. Van a morir igual. En fin, pensemos un momento en lo que significan esas palabras. La señora Ayuso, que yo sepa, no es internista, ni neumóloga, ni especialista en cuidados paliativos. Es más, probablemente sus conocimientos de medicina se limiten a haberse visto todas las temporadas de médico de familia. Y sin embargo se permite afirmar con total descaro y en sede parlamentaria que los ancianos, a los que no se les dio la oportunidad de ser trasladados a un hospital durante la pandemia, se iban a morir igual. Eso es tanto como decir que los hospitales pues no sirven para nada. En fin, más allá de que lo tendría que valorar un médico y no un político, lo cierto es que no todo el mundo muere igual. No es igual morir en un hospital sedado y con cuidados paliativos que morir en una habitación solo, asustado y entre dolores insoportables. Pues sí, señora Ayuso, hay muertes mejores y muertes peores, porque sorprendentemente los ancianos que vivían en esas mismas residencias y disponían de un seguro privado sí fueron trasladados a hospitales. ¿Para qué? Dirán algunos, ¿no? O los que vivían en una residencia privada, sí, tuvieron derecho a asistencia sanitaria. No murieron igual. Con una cuestión que está siendo muy controvertida. Solo en los años 2020 y 2021 la COVID mató en todo el mundo a casi 15 millones de personas según la Organización Mundial de la Salud. Bien, pues todavía hay quien cree que no fue tan grave como parece. Por ejemplo, así lo piensa Sonia Tamames, directora de Salud Pública de la Junta de Castilla y León, por lo menos hasta hoy. Bueno, probablemente esto haya gente que se revuelva en el sofá cuando lo escuche. Cuestión de prioridades es el programa de la televisión de Castilla y León. Y la prioridad de la hasta ahora directora de Salud no debía de ser pensar antes de hablar. La pandemia por COVID-19 no fue una pandemia de gran gravedad. Afectó en unas etapas muy tempranas a la población joven, pero rápidamente el virus evolucionó para convertirse en grave solo en los extremos de la vida y fundamentalmente en las personas mayores. Igea, procurador del Grupo Mixto, ha llevado el tema a las Cortes. De las desafortunadas declaraciones de la Señor Igea, le llamo al orden ya empezando. Empezando y terminando, porque Igea no accede a retirar el cartel y termina expulsado. Abandone la comisión. Puta vergüenza. Retahíla de adjetivos gruesos también en la valoración de Podemos. Lo vomitivo, lo aberrante, lo bochornoso, lo miserable, lo deleznable,
lo ruin de las declaraciones. Al socialista Tudanca le pilla casi en directo la noticia de la dimisión de la directora de Salud y no desperdicia la ocasión de tirar contra Ayuso. Indecente es lo más ofensivo, lo más grave que hemos escuchado a nadie desde que finalizara la pandemia, desde aquel lamentablemente famoso "se iban a morir igual" de la señora Ayuso. La directora general dimite y al menos eso es una buena noticia. Noticia que ha comunicado el presidente de la comunidad al tiempo que pedía disculpas. Creo que sus declaraciones han sido un error y lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas a toda la población en nombre del Gobierno de Castilla y León y especialmente a aquellos que por un motivo u otro han tenido algún sufrimiento en esta pandemia. Solo en León hubo 13.000 fallecidos de los más de 120.000 en toda España. Hablamos ahora con Francisco Igea, procurador del Grupo Mixto y ex de lo que fue Ciudadanos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Xavi. Entenderá, señor Igea, que vamos con mucha concisión por la intervención del presidente del Gobierno, con la mayor brevedad. Primero, ¿qué ha pasado en la comisión para que lo expulsaran? Bueno, yo he querido manifestar que era inaceptable que esta mujer siguiera. Ya habíamos dicho que no íbamos a permanecer en la comisión y a mantener interlocución con la consejería mientras estuviera de directora general. Y la presidenta, que en fin, es de gatillo fácil, pues ha procedido a expulsarme sin dejarme siquiera decir. Lo poco que iba a decir es que era simplemente inaceptable y que mientras esto fuera así nosotros no íbamos a participar de la interlocución con la consejería. ¿Es cese, es dimisión, las dos cosas? ¿Cuál es la cronología? Es un cese de libro. Lo que ha ocurrido es que hace 48 horas hace estas declaraciones en un programa que no ve nadie, de la televisión autonómica de Telemañueco, una televisión que pagamos a una empresa privada para que haga loas al presidente, pero como no lo ve nadie, nadie se entera. Y es ayer por la noche que el propio programa lo tuitea en redes y entonces pues nos llega a varias personas y por la mañana lo tuiteamos y eso da un salto a nacional y tal y como está el Partido Popular ahora mismo, teniendo en cuenta que esta es la primera valla de la carrera de Feijóo, se procede al cese inmediato y yo creo que además ha sido un cese directamente decidido probablemente fuera de la comunidad porque no estamos para pegarnos una bofetada en la primera valla de la carrera del señor Feijóo. Mañueco no está ya para muchas más bromas después de meter a Gallardo, después de todo el desgaste político que ha supuesto la entrada de Vox en la comunidad y yo creo que alguien por fin ha puesto pies en pared y dicho, bueno, se han acabado las tonterías porque esto era inadmisible, una vergüenza para las personas que fallecieron, para los trabajadores en los hospitales. Yo viví aquellos años muy intensamente y me da vergüenza pensar en el daño, la desesperación que vivieron muchos familiares, en la desesperación de mis compañeros en los hospitales. Es absolutamente vergonzoso banalizar lo que para todos fue un error. O sea, entendemos que usted dice que no ha dimitido la directora general de Salud, sino que lo han cesado y que no ha sido Mañueco el que lo ha cesado, sino que ha venido de Génova. ¿Esto es así? ¿En su opinión? Esto es lo más probable. Lo segundo es una suposición. Lo primero, ella ni siquiera ha salido a dar la cara, ni ha hecho un comunicado, ni ha puesto un tuit, ni hay un comunicado personal. Bien, ¿por qué cree que ha dicho lo que ha dicho la directora o la exdirectora ya de Salud Pública? Ella debía ser consciente de la carga de profundidad cuando comenta que algunos se iba a remover en el sillón. Bueno, yo creo que cuando dice eso está pensando en algunas personas en concreto. Y desgraciadamente en política yo siempre digo que es más frecuente la estulticia que la malicia, pero yo creo que aquí se dan las dos cosas a la vez. Ella hace una declaración consciente, mira a la cámara y dice, alguno se va a revolver en el asiento. Y efectivamente, algunos nos han revuelto en el asiento. Pero lo terrible es que por intentar banalizar, por intentar despreciar el trabajo de otras personas, probablemente por la miseria moral de decir, bueno, pues esto tampoco fue para tanto. Hay que recordar que hace escasamente 5 días, 6 días, había habido una entrevista de la anterior consejera, de Verónica Casado, en la que se le pregunta literalmente qué hubiera ocurrido si hubiera gobernado PP y Vox durante la pandemia. Y ella dice algo que hoy se ha demostrado, pues que hubiera habido más muertos. Hoy hemos tenido la respuesta a esa pregunta de esa entrevista.
Es una miseria moral notable, es, en fin, no tener el mínimo de empatía que debe tener un gobernante con sus ciudadanos después de un drama como aquel, y es completamente inadmisible y miserable. Pues aquí lo dejamos. Francisco Igea, Grupo Mixto, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, ronda para los cuatro, pero breve. Igual que le pido al señor Igea, os pido a los cuatro. No tenéis seguramente información de si fue cese o dimisión, o sí, no sé, pero aquí 5 años después se puede decir, con las muertes que ha habido en su propia comunidad, pero en toda España y en todo el mundo, que no fue tan grave como parecía. Elsa, ¿esto por qué? Bueno, es que es incomprensible, claro. Es el desconcierto que hemos tenido todos cuando hemos escuchado estas declaraciones, sobre todo de una persona que es que era la directora de Salud Pública, es decir, que no es que alguien en la barra de un bar pues se ponga a pontificar sobre si la campaña y o sea, la pandemia y todas aquellas teorías que circularon conspiranoicas incluso, ¿no?, en su momento, de los chips y las vacunas, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de una responsable de la salud pública, ¿no? Entonces esto es lo verdaderamente llamativo. Dicho eso, yo también creo que obviamente es inaceptable, no se sabe dónde estuvo esta mujer en los años de la pandemia, ¿no?, que hemos vivido todos en este país y en el planeta, pero me ha parecido bien el cese fulminante y también la petición de disculpas que ha hecho el presidente de la Comunidad de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha sido, la verdad, directo y claro. Por una vez, ¿no?, porque después de los años que lleva gobernando, que le hemos visto otras polémicas también bastante duras que ha sufrido su región con el que era el vicepresidente de Vox, con Juan Gallardo, no se atrevió nunca a decir nada Mañueco. Sí que en cambio en este caso sí que le hemos visto una actuación que hay que destacarla, o sea, que no lo estoy criticando en ese sentido, hay que destacar que han sido rápidos, incluso pidiéndolo en primera persona. Pero como lo apuntaba el señor Egea, también echamos en falta las explicaciones de la directora, porque tendrá que explicar por qué decía eso, que a lo mejor tiene en su opinión algún tipo de justificación que se nos escapa a los demás, porque por lo menos de ahí entendemos la gravedad de lo que ha dicho. Lo que expone, que creo que habla como médico, dice su planteamiento para mí inadmisible, ¿eh? Dice, no fue de gran gravedad porque no atacó a la gente joven, sino que en un principio la gente joven enfermó, pero quienes murieron fueron las personas mayores. Y dice, esto no fue como la gripe española de 1918, donde murió de todas las edades. Pero es que a mí ese planteamiento... Sí, que hizo otro tipo de limpia, ¿no? Me parece un planteamiento absolutamente inasumible. Pero contigo, Pablo. Con corrección. A ver, yo creo que las declaraciones no tienen un pase y eran completamente desafortunadas, y creo que la respuesta a unas declaraciones completamente inasumibles ha sido en términos políticos la correcta. A la ya cesada se le dice te tienes que marchar, ella lo acepta y se va porque entiende que no podía seguir al frente, y encima se exponen unas disculpas públicas por parte del presidente, y todo se soluciona en muy poco tiempo. Quiero decir, desde que se conoce el vídeo hasta la resolución de la crisis apenas han pasado unas horas, por lo cual, teniendo claro que lo ocurrido, el testimonio es inasumible, yo creo que la depuración de responsabilidades con disculpas incluidas pues resuelve una crisis política, bueno, que podía haber generado un incendio, estoy de acuerdo, si hubiera habido otro partido político, por ejemplo, de por medio, ¿no?